Ya, genial. El link que está en el chat les lleva a esta página que ven aquí. Esta página es una página de GitHub, que es un lugar donde puedes publicar por así decirlo, tus programas, tu software, tu código, ¿no? Que generas con Python, con otros lenguajes también. En este caso, este es el proyecto Python para geólogos. Es un proyecto, como ya les dije, es un proyecto libre. Y lo podemos utilizar dentro del navegador, es decir, podemos usar los tutoriales dentro del navegador. Tienen que abrir este icono que está acá, le hacen clic y entran a la aplicación, o cualquiera de estos dos que está acá. Entonces, yo le voy a hacer clic para que me lleve a la aplicación, ¿no? La aplicación es un servicio en la nube que, que también permite, ¿no? Utilizar estos tutoriales. Entonces vamos a esperar un minuto más o menos a que cargue la aplicación y vamos a empezar con el taller, ¿no? Cualquier pregunta la pueden hacer por el chat, recuerden. No hay ningún problema. Puedo ir respondiéndolo conforme van preguntando. Ahí mismo también lo respondo. Mm, ya. A ver, se está demorando un momento. A ver, voy a volver a cargarlo. Me dice cuál es la data a utilizar. En este ejemplo que vamos a hacer de simulación de Monte Carlo, la data se va a generar ahí mismo dentro
del notebook, no vamos a cargar ningún archivo adicional, o sea, no vamos a cargar ningún Excel, nada en este taller. Ahorita voy a explicar de qué trata. Y bueno, ya ahí está. Esta es la aplicación que ya cargó dentro de Binder, que es el servicio que les comentaba. Este es el proyecto que está alojado dentro del repositorio, ¿no? Estos archivos están acá, están ahora abiertos dentro de esta aplicación. Entonces, esta aplicación que ustedes ven aquí se llama Jupyter Lab. Es un editor de código que te permite escribir código en Python y ejecutarlo. Es decir, puedes realizar tus trabajos los puedes realizar aquí con Python, ¿no? Sí. Lo único que necesitarías solamente es instalar las herramientas que necesitas y comenzar, ¿no? Comenzar a programar. Ya, entonces, este es el editor por defecto que utilizamos. Acá voy a hacer clic a este botón que está de abajo, en la esquina inferior izquierda, simplemente para poder ver las pestañas, ¿no? de estos archivos. Si yo quiero ver los archivos dentro de este repositorio, puedo hacer clic acá, en esta parte de aquí. Acá tengo todos los tutoriales. Este de aquí es la portada, por así decirlo, de la aplicación, de los tutoriales. Y aquí está el índice, ¿no? Acá está el índice con todos los temas que yo quiero, que yo puedo revisar, ¿no? Dentro de este proyecto. Entonces hay diferentes temas. Está, por ejemplo, la parte de Python básico, ¿no? Pero enfocado en geología. Hay temas de estadística, ciencia de datos, geoestadística. Últimamente he agregado el tutorial de variograma, que está basado en otros tutoriales también de internet. Es decir, lo que yo realizo es buscar información en internet, buscar tutoriales también que están en inglés de otras librerías y sintetizarlo y colocarlo, ¿no? Dentro de este repositorio también, que es bueno, y en este caso está en español, ¿no? Entonces vamos al taller de hoy día. El taller de hoy día es el de simulación de Monte Carlo y ese es el que está aquí al final, ¿ya? Entonces ustedes hacen clic a este título que está acá al final, que dice estimación de la probabilidad de falla. Voy a hacer que se vea mejor esto de aquí porque se ve muy pequeña la letra. A ver, creo que ahí está mejor. Ya. Entonces, índice, vamos a la parte 8 de geotecnia. Y aquí vamos, ¿no? Estimación de la probabilidad de falla en un talud. Hacemos clic ahí y les lleva al tutorial, ¿no? De ese tema. Entonces vamos a ver lo que es, vamos a ver el taller hoy día, que es estimación de la probabilidad de falla en un talud. Y para eso vamos a utilizar una simulación de Monte Carlo, pero primero vamos a entrar en contexto, ¿no? Dentro de lo que es este tema, ¿no? De la probabilidad de falla de un talud. Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar de la predicción de la probabilidad de deslizamiento. Es un tema frecuente en riesgo geológico, ¿no? En evaluación de peligros. Es uno de los peligros más frecuentes, el deslizamiento de rocas en zonas montañosas, accidentadas, el deslizamiento de talud naturales. Pueden producir el colapso de edificios, de viviendas, pueden afectar urbanizaciones, ¿no? Pueden afectar carreteras, pueden provocar la ruptura de diques, generar inundaciones, etc. Ahora, para este taller nosotros vamos a utilizar un modelo matemático que está basado en un trabajo realizado por los investigadores Skempton y Delory, que está acá señalado. Si ustedes hacen clic a este link de acá, les va a llevar al paper de estos dos investigadores que realizaron este trabajo en el cual ellos determinaron un factor de estabilidad del talud, que es esta ecuación que ven aquí. Esta ecuación que ven aquí es un factor de estabilidad para un talud que ellos han determinado y que tiene los siguientes parámetros, ¿no? Tiene, por ejemplo, la cohesión del suelo C, tiene un parámetro gamma, que es el peso específico del suelo. Tenemos Z, que viene a ser ahorita vamos a ver en este gráfico de qué trata cada parámetro, al menos algunos de los parámetros, ¿no? Pero es todo esto, ¿no? Este factor de estabilidad está en base a todos estos parámetros. Y esto determina un valor que se va a usar para determinar si un talud es estable o no es estable. Ya, entonces vamos aquí. Nosotros aquí en esta representación gráfica tenemos una imagen en este caso, la representación del talud, ¿no? No es una imagen, no es una representación exacta de cómo debería ser un talud, pero es una aproximación, por eso es un modelo.
En esta imagen nosotros vemos un plano inclinado que representa el talud. Tenemos la superficie, que es la línea superior, y tenemos una superficie de falla o de deslizamiento, que es justamente la superficie a partir de la cual esta masa, este talud, se desliza y se mueve, ¿no? Se mueve del frente de avance, se mueve del frente y se desliza, ¿no? Provocando este desastre, ¿no? Natural. Entonces, dentro de este talud tenemos una distancia D o Z, que en este caso le estamos colocando, Z, que bueno, acá está como D, pero es la altura de la superficie del talud hasta la superficie de deslizamiento, ¿no? Que en este caso es constante, ¿no? Se asume que es constante para este caso. Tenemos también una altura ZW, que es la altura del nivel freático, es decir, la altura del agua hasta dentro del talud, ¿no? El agua puede saturar el material, el suelo dentro del talud hasta cierta altura, puede llegar hasta la superficie o puede no llegar hasta la superficie. Entonces, esta altura se puede representar también como una fracción, que en este caso es el valor de m, es decir, un porcentaje de saturación del suelo, que es simplemente es una división entre la altura total y la altura del nivel freático, ¿no? Y este valor de m está dentro de la ecuación también, está acá arriba, es esto de aquí. Entonces, también tenemos otro parámetro que es la elevación la inclinación, el ángulo de inclinación del talud, que es alfa en este caso. Este parámetro también está dentro de la ecuación, está acá. Y tenemos otro ángulo que es el ángulo sigma en este caso, que es el ángulo de fricción interna del suelo, es decir, una propiedad del material del suelo, ¿no? Que en este caso es ese talud de aquí. Si se dan cuenta, esta representación del talud no tiene un inicio ni tampoco tiene un final, es decir, nosotros no podemos ver cuál es la forma que tiene el inicio y el final de ese talud, no tiene bordes, por así decirlo, y es por eso que se le conoce como un modelo de estabilidad de talud infinito, ¿no? O sea, la representación que se hace del talud en la realidad, aquí se lo representa como si fuera un talud infinito, ¿no? Para realizar para crear este modelo, ¿no? Este modelo matemático. Entonces, toda esta explicación que les acabo de dar es para entender de qué trata esta ecuación, ¿no? Que está aquí arriba, este modelo matemático. Y esto de aquí, todo este cálculo que vamos a realizar aquí, nos devuelve un valor que es este valor de f, que es el factor de estabilidad. ¿Y qué hace este factor de estabilidad? Este factor de estabilidad te ayuda a determinar lo siguiente. Si este factor de estabilidad es menor a 1, ocurre un criterio de falla, es decir, el talud es inestable y puede deslizarse. Si por otro lado el valor de f está entre 1 y 1.25, el talud se considera moderadamente susceptible. Si está entre 1.25 y 1.5, el talud es ligeramente susceptible. Y si el valor de f es mayor a 1.5, entonces ya el talud se considera no susceptible o estable, ¿no? Entonces, esta ecuación te devuelve un valor numérico que nos va a ayudar a determinar si el talud es muy inestable o si es estable, ¿no? Si se puede deslizar o qué tan probable es que se deslice, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se deslice? Ahora, esto de aquí es una ecuación, es una forma determinística de calcular un valor, que en este caso va a ser un valor exacto. Sin embargo, en la realidad nosotros no podemos determinar de manera exacta un valor. En este caso, para un fenómeno natural como un deslizamiento, no podemos calcular un factor de estabilidad que sea un solo valor exacto, sino lo que vamos a tener es un valor que va a variar entre ciertos intervalos de confianza, por así decirlo, ¿no? En un rango, que va a variar dentro de un rango, ¿no? Entonces, para eso se utilizan métodos probabilísticos, como en este caso vamos a utilizar la simulación de Monte Carlo. Entonces, vamos a pasar ahora a la parte ya de cómo vamos a ir creando, ¿no? Este trabajo. Antes de pasar a esa parte que vamos a ver, si algunos aquí ya han usado Python, aquí voy a mostrar algunas cosas algunas piezas de código que se van a utilizar aquí, pero que quizás no han visto si es que algunos ya saben utilizar Python. Nosotros cuando creamos una función, nosotros generalmente solamente colocamos esto, ¿no? Definimos una función, definimos un parámetro y el resultado que queremos. Pero también dentro de Python nosotros también podemos señalar qué tipo de dato queremos dentro del parámetro y cuál es el resultado también, qué tipo de datos debe tener el resultado. En este caso yo le estoy diciendo que sea un string, ¿no? Entonces si yo para ejecutar un código, uno de estos bloques de código, yo lo que tengo que presionar es Shift más Enter. Si yo presiono Shift más Enter, voy a ejecutar el código. Entonces, yo acá creo una función llamada saludar, y yo coloco aquí saludar y coloco acá un nombre, saludar Python, me devuelve ese valor, ¿no? Hola Python.
Entonces, yo puedo señalar dentro de una función, es decir, dentro de la sintaxis de esta función, yo puedo señalar qué tipo de dato quiero que tengan estos parámetros y qué tipo de dato sea también el resultado. Eso lo vamos a usar ahorita también. También podemos usar objetos para referenciar colecciones de datos. Por ejemplo, hay un módulo dentro de Python llamado typing, que es este de acá, y en este caso, por ejemplo, voy a importar un objeto llamado lista dentro de typing, list, ¿no? En Python está basado en el idioma inglés, todo está en inglés. Y en este caso voy a crear un nuevo objeto llamado vector, un vector, que en este caso voy a usar este objeto llamado list. Y dentro de este objeto, yo voy a colocar qué tipo de dato quiero dentro de esta lista. Si yo coloco acá float, float son los números decimales dentro de Python. Entonces yo le estoy diciendo que vector es un objeto que contiene valores decimales. Aquí. Luego, yo puedo crear una función, o sea, basándome en este vector, y acá simplemente coloco lo que hice acá arriba. Coloco un parámetro, 2 puntos, coloco el tipo de dato que quiero que tenga este parámetro. En este caso float, recuerden es un número decimal. Y también quiero que tenga otro parámetro llamado vector. Y en este caso el tipo de dato de este vector quiero que sea un objeto, que es el que he creado anteriormente en este bloque de acá. Es un tipo de dato llamado vector. Y quiero que me devuelva otro vector. Entonces esta función es simplemente el producto de un escalar por un vector. Estoy creando esa función, ¿no? Una función que multiplica un escalar por un vector. Y quiero que me devuelva esa multiplicación, que es esto de aquí, una comprensión de listas. Entonces yo lo ejecuto. Y ahora yo voy a crear esta función, voy a ejecutar esta función y voy a colocar los parámetros, ¿no? Yo coloco acá un valor de 2, que es el escalar, y coloco acá una lista, que es el vector, que había señalado anteriormente, ¿no? Es una lista de valores decimales, pero es un vector. Lo estoy representando como un vector. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a multiplicar este valor, este escalar, por todos estos vectores. Por cada uno de los elementos dentro del vector, perdón. Entonces, 2 por 1, 2, 2 por menos 4.2, menos 8.4 y 5.4, 10.8. Ahí está. Entonces, yo dentro de una función yo puedo señalar también qué tipo de dato qué tipo de dato quiero que tenga este parámetro, ¿no? Si, por ejemplo, yo coloco acá saludar y coloco un número, ¿no? En vez de un string es esto de aquí, recuerden, un string está en comillas siempre, y en este caso está señalado de color rojo. Si yo coloco saludar 5, ¿qué es lo que me dice Python? Me dice que yo no puedo ejecutar esta función porque 5 no es un string, 5 es un número en este caso. Entonces no me va a dejar ejecutar la función de esa forma. Entonces esto nos ayuda a asegurarnos de que el tipo de dato es el que estamos buscando, es el que estamos buscando colocar dentro de la función. ¿Ya? Bueno, eso de ahí es más que nada simplemente para explicar qué es lo que vamos a usar aquí dentro del código, ¿no? Dentro de este taller. Ahora, vamos a pasar a representar. Lo que vamos a hacer ahora es representar esta ecuación que tenemos acá arriba. Esta ecuación que tenemos aquí, este modelo matemático, lo vamos a representar dentro de Python. En este momento lo estamos viendo, pero en texto, ¿no? Estamos viéndolo en texto. Y lo que necesitamos ahora es representarlo dentro de Python para poder ejecutar este modelo matemático y obtener valores, ¿no? En este caso, valores de f, ¿no? En base a estos parámetros de acá. Alfa, C, gamma, zeta, etcétera, ¿no? Entonces, vamos ahora, como primer paso, vamos a representar esta ecuación dentro de Python. Entonces, vamos a pasar ahí. Entonces, yo voy a importar primero, antes de trabajar con antes de crear esta ecuación, antes de representar la ecuación dentro de Python, primero tengo que importar librerías. Las librerías, recuerden, son herramientas que en este caso son herramientas que ya otras personas han creado y que nos permiten ya utilizar directamente funciones como, por ejemplo, funciones trigonométricas, como la tangente, que está acá arriba, ¿no? Dentro de la ecuación. Es decir, yo ya no tengo que crear una función tangente desde cero, yo ya puedo importarla directamente de una librería, o también puedo utilizar otros objetos que nos permitan también acelerar, ¿no? el desarrollo de este trabajo, cosa que ya no estamos creando nada, cosa que ya no estamos creando todo desde cero, ¿no? La idea es usar herramientas que hayan sido diseñadas previamente para poder facilitar nuestro trabajo, ¿no? Para que sea más eficiente y más rápido. Entonces, nuevamente del módulo typing, el módulo typing de acá arriba, donde yo traje un objeto llamado lista, ahora voy a traer otro objeto llamado, en este caso su traducción sería tupla nombrada, ¿no? Esta tupla nombrada la voy a usar simplemente para colocar los parámetros de esta ecuación. O sea, todos los parámetros de esta ecuación van a estar dentro de esta tupla. Ahorita vamos a ver de qué trata. Vamos acá abajo. También voy a importar la librería NumPy. NumPy es una librería muy conocida.
es la que nos va a ayudar a hacer los cálculos, y también con eso vamos a realizar la simulación de Monte Carlo. Voy a importar Matplotlib, que es una librería para graficar, para realizar gráficos, y acá voy a colocar un estilo de visualización, que en este caso es BMH, ahorita vamos a ver qué tipo de visualización es. Y también voy a usar SciPy, que es también otra librería, una librería más que nada estadística. Dentro de esta librería SciPy voy a extraer justamente el módulo estadística, que es stats, ¿no? Acá le estoy diciendo que extraiga esta librería. Entonces, con estas herramientas yo ya voy a empezar a crear en este caso, primero voy a empezar a crear el modelo matemático. Vamos a crear primero una tupla nombrada, ¿no? Yo ya importé la tupla nombrada desde el módulo typing, entonces yo voy a crear ahora un objeto. Voy a crear un objeto que represente la lista de estos parámetros, ¿no? De la ecuación. ¿Ya? Entonces yo acá coloco class, voy a crear aquí un objeto, voy a crear una clase dentro de Python llamada params, en referencia a parámetros. Y esta clase llamada parámetros contiene un tipo de dato llamado tupla nombrada, que es la que he importado. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí? Dentro de esta tupla, yo le voy a decir lo siguiente. Yo quiero tener un parámetro z, ¿no? De la ecuación, que va a ser de tipo float, y va a tener un valor por defecto de 5. Lo mismo para los demás parámetros. ZW, es decir, z es la altura, recuerden, z es esta altura de acá, de la superficie a la superficie de deslizamiento, y ZW es la altura en este caso, de la napa freática, ¿no? Entonces vamos allá. Vamos acá, ahí está. Entonces tengo una altura, 5 en este caso por defecto, 2.5 para la altura de la napa freática. M, que vendría a ser, recuerden, es la proporción entre esta altura y la altura de todo el talud, ¿no? M, un valor de M por defecto. C, que es el ángulo de cohesión. Phi, que vendría a ser el ángulo, bueno, no era sigma, ¿no? Era phi, me había equivocado ahí. Phi es este de acá, es este ángulo de aquí, que es el ángulo de fricción interna del suelo. ¿Ya? Entonces también va a tener un valor por defecto, que va a ser 30. Acá estoy usando esta función np-radians. Lo que hace esta función es transformar este valor de 30, que sería 30 grados hexagesimales, a radianes, ¿no? Yo quiero tener este valor en radianes. Entonces yo coloco aquí np.radians. Entonces alfa también va a ser un ángulo, y también va a tener un valor por defecto de 35. Alfa es el ángulo de inclinación del talud. Entonces yo estoy asumiendo aquí un valor por defecto de 35, ¿no? Acá estoy creando los parámetros iniciales del talud, ¿no? Las condiciones iniciales. Tenemos también gamma, que es el peso específico del suelo en este caso, y gamma W, que es el peso específico del agua. Ahí está. Ya tengo los valores por defecto acá. Entonces yo primero voy a importar acá arriba esto de aquí, lo ejecuto, luego ejecuto esto de acá para crear esta lista de parámetros. Entonces, ahora que yo he creado esta lista de parámetros, si yo quiero llamar, por ejemplo, otra vez esta clase que he creado, yo que ejecuto params, y me devuelve esto de aquí, ¿no? Esta función. Ahora, ¿qué es esto de aquí? Es justamente, esto de aquí es una representación de este objeto que tiene todos estos atributos que están acá. Es una lista de los parámetros. Por ejemplo, si yo coloco acá params.alpha, bueno, acá creo que se va a confundir esto. ¿Dónde estamos? Voy a pasar mejor a... Ahí está, creo que así es. Ya ahí está. Creo que ahora sí se va a entender mejor. Entonces, yo tengo acá un objeto llamado params, que viene a ser esta lista de parámetros iniciales de la ecuación. Entonces, cuando yo ejecuto params y coloco los dos paréntesis, le estoy diciendo que me cree esta lista de atributos. Entonces, aquí dice, ¿no? Params, y tiene todos esos atributos con estos valores ya definidos, ¿no? Por ejemplo, gamma era 20, entonces acá te dice que gamma es 20 también. Ahora, ya tengo la lista de parámetros iniciales, ahora voy a crear la ecuación. Voy a representar la ecuación dentro de Python. Entonces, esta ecuación de acá arriba, voy a representarla en este bloque de acá, que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace esa ecuación? En este caso tenemos tres partes, ¿no? Tenemos esta fracción de aquí, tenemos esta otra división y tenemos esta otra división. Entonces, esto de aquí lo vamos a representar aquí en C1, que está acá. C1 va a ser el ángulo de cohesión, P.C. Por ejemplo, si yo acá coloco params.C, me devuelve el valor de C asociado, ¿no? A esta lista de parámetros, que vendría a ser C, ¿no? Esto de acá. Si yo coloco aquí params.alpha, me devuelve el valor de alfa, este de aquí, asociado, ¿no? El valor por defecto. Si yo coloco acá params.gamma, nuevamente también me devuelve el valor designado, ¿no? A esta lista. Entonces yo acá lo que voy a hacer es lo siguiente.
Tengo la primera parte que viene a ser C entre gamma por Z por el seno de alfa por el coseno de alfa. Esa es la primera parte, ¿no? Si se acuerdan, vamos arriba otra vez. Es esto, ¿no? C entre gamma por Z por el seno de alfa por el coseno de alfa. Esa es la primera parte. La siguiente es tangente de phi entre tangente de alfa y la otra es m por gamma w entre gamma y tangente de phi entre tangente de alfa. Ya está. Todo eso, yo lo único que tengo que hacer es colocar cada uno de estos valores y dividirlos, ¿no? Para tener todo esto, todas estas diferentes partes y lo sumo para obtener la ecuación total, ¿no? Toda la ecuación completa, ¿no? Y ahí está. Entonces yo tengo esta función que le estoy llamando slope stability, o sea, estabilidad del talud, y que utiliza como parámetro esta lista inicial. Es lo que le estoy diciendo. Tengo una lista inicial con valores por defecto, que son estos de acá, y tengo esta función de aquí, que vendría a ser la ecuación, ¿no? Que teníamos anteriormente. Entonces yo lo ejecuto para definir esta función, y ahora que ya tengo definida la función, yo coloco acá nuevamente la función, y coloco los parámetros iniciales, que era esto de acá arriba, ¿no? Esta lista de valores iniciales, y si yo lo ejecuto, me devuelve el valor de f, ¿no? Asignado a el valor de f para estos valores de aquí, ¿no? Estos valores iniciales. Entonces, en este caso, ¿qué me da? Me da un valor de 1.15. El valor de f me sale 1.15 si usamos estos datos iniciales, ¿no? Estos datos que hemos definido acá inicialmente. Entonces, si el valor de f es 1.15, si recuerdan, vamos arriba, acá al criterio de la falla. Si es 1.15, está entre 1 y 1.25, por lo cual podríamos considerar el talud como moderadamente susceptible, ¿no? Pero ese es un valor tomado de manera exacta para valores también exactos, ¿no? No estamos variando ninguno de estos parámetros, simplemente estamos asignando un valor exacto para cada uno, ¿no? Y por lo tanto obtenemos un valor de f exacto también. Pero podemos analizar esto de una manera más probabilística. Esto de aquí es una manera determinística de hacerlo. Podemos realizarlo de una manera probabilística. Y para esto vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar la simulación de Monte Carlo, ¿no? Pero primero vamos a analizar un poco de cómo varían estos parámetros, ¿no? Dentro de la ecuación. Podemos también realizar eso. Por ejemplo, podemos ver cómo varía el ángulo de inclinación de la ecuación. Y para esto vamos a utilizar gráficos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos ahora a crear una nueva función, que va a reemplazar el parámetro alfa dentro de los parámetros iniciales, ¿no? Si ustedes recuerdan, estos son los parámetros iniciales. Estos parámetros me dan un f de 1.15, ¿no? Si yo lo reemplazo entre la ecuación, me da 1.15. Pero ahora yo voy a crear una función que reemplace, en este caso, un valor específico de alfa, que ya no sea 35, sino otro valor. Y quiero ver qué valor de f genera si es que yo cambio este valor de alfa, ¿no? Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces yo acá coloco esta función, estabilidad talud alfa, coloco parámetro alfa, que va a ser un float, y que me vuelva también un float, que viene a ser el f, ¿no? El valor de f. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Dentro de los parámetros voy a reemplazar ahora este parámetro, la lista de parámetros original, lo voy a reemplazar con un valor de alfa nuevo. ¿Qué significa esto? Vamos otra vez arriba. Si ustedes, esto de aquí creaba la lista de parámetros iniciales, ¿no? Parámetros. Cada vez que yo creo esto, estoy creando estos parámetros de acá. Pero si yo acá coloco params y coloco alfa igual, por ejemplo, 1, yo ya le estoy diciendo que alfa ya no sea este valor de aquí por defecto, sino que ahora sea el valor de 1. Y ahí está, ¿no? Me dice que alfa ahora es 1. Entonces yo lo que voy a hacer es eso, ¿no? Voy a reemplazar diferentes valores de alfa. Voy a crear diferentes listas de parámetros, diferentes tuplas de parámetros, y voy a reemplazar, y en cada una de estas tuplas nuevas que voy a crear, voy a colocar un nuevo valor de alfa. Voy a insertar un nuevo valor de alfa. Entonces, eso es lo que se hace aquí. Entonces voy a ejecutar esto, y ahora voy a crear justamente esa lista de nuevos parámetros, ¿no? Porque aquí lo que vamos a hacer es variar el valor de alfa para obtener diferentes valores de f, ¿ya? Entonces, ejecuto esto de aquí también. Esto de aquí abajo, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy creando un espacio lineal de alfa, para los valores de alfa. ¿Qué le estoy diciendo? Quiero que sea de 1 a 45 grados y que tenga intervalos de 100, ¿no? O sea, 100 valores entre 1 y 45. Esos son todos los valores que quiero de alfa. Si quieren lo podemos revisar aquí. Coloco acá support. Y lo que he hecho es generar toda esta lista de aquí son los valores de alfa que estoy generando, ¿no? Quiero el valor de 1, 1.4, 1.8, tanto, todos estos hasta llegar a 45, ¿no? Separados linealmente.
y output. Output en este caso es el valor de f asociado, ¿no?, a este valor de aquí de alfa, ¿no? Entonces yo lo ejecuto y me da estos valores, ¿no? Todos estos valores de acá. Ya. Entonces, yo ya tengo entonces calculado estos datos de alfa, estos datos de los parámetros con este valor de alfa reemplazado y los valores de f asociados, ¿no? El factor de estabilidad asociado a esos valores que he cambiado. Entonces, para entender mejor qué es lo que se ha hecho, vamos a realizar un gráfico. Entonces, aquí tenemos un gráfico de Matplotlib. Esto de aquí crea la figura inicial. Esto de acá crea la figura principal, ¿no? Figura principal podemos colocar aquí, si queremos. Esto de aquí es un comentario dentro de Python, no afecta al código. Yo coloco aquí el ax.plot, lo que hace es graficar una línea, que es justamente lo que voy a mostrar. Entonces, para que se entienda mejor, voy a colocarlo por partes. Vamos a colocar esto, vamos a esconder esto un rato, ya. plt.show muestra el gráfico, entonces vamos a ejecutar esto. Esto me genera un dato, una figura vacía. Esta es la figura vacía por defecto de Matplotlib. Entonces vamos a agregar los componentes, ¿no? Si yo coloco ax.plot y coloco los datos, que viene a ser los valores de alfa y los valores de f, yo estoy acá ploteando justamente ese valor aquí. Ahí está. Esta línea de aquí es el valor de alfa con respecto a f. En este caso vamos a colocar aquí una línea y1, vamos a colocarlo acá. Este y1 es el factor de estabilidad de 1, ¿no? Recuerden, si el factor era menor a 1, si el factor es menor a 1, ocurre un deslizamiento. Si es mayor a 1, no ocurre, ¿no? Entonces vamos aquí abajo de nuevo. Entonces yo voy agregando los componentes, ¿no? En este caso voy a agregar ahora las etiquetas para entender mejor qué gráfico estoy haciendo. Y también voy a agregar una leyenda dentro del gráfico. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Yo tengo esta línea azul, viene a ser el valor de f, con respecto al valor de la inclinación del talud alfa, ¿no? Por ejemplo, cuando alfa es muy pequeño, o sea, cuando la inclinación es muy pequeña, el valor de alfa es demasiado pequeño, 0, 1 grado, 2 grados, 3 grados, el factor de estabilidad es muy alto, es decir, es muy estable el talud, si es que cuando el valor de alfa es muy pequeño, ¿no? Como se darán cuenta. Entonces, conforme va aumentando el valor de alfa, este valor del factor de estabilidad va disminuyendo disminuye rápidamente, porque a partir de los 10 grados ya comienza a ser menor a 5 y se acerca al valor de 1. A ver, un momento. Ya está. Entonces, yo acá tengo, perdón, entonces, lo que les decía, un momento, a ver. Ya, ya, ahora sí. Como les decía, ¿no? Esta figura que he creado contiene todos los cálculos que he realizado anteriormente, ¿no? Lo que he hecho ahora es simplemente, a partir del modelo matemático que tenía aquí arriba, de esta ecuación del factor de estabilidad, yo lo que he hecho es asignar valores de alfa distintos para esta ecuación, y por lo tanto, cuando yo tengo valores de alfa distintos, es decir, cuando yo tengo una inclinación distinta en el talud, voy a obtener un factor de estabilidad distinto. Entonces, esto es lo que estoy representando aquí dentro de esta figura. La línea azul es el valor de f, esta línea horizontal f igual 1 es simplemente un límite que nos permite ver a partir de qué punto este talud comienza a volverse inestable, ¿no? Y como se darán cuenta, no podemos notar, ¿no?, en qué momento se vuelve inestable. Prácticamente se está acercando, pero nunca es menor a 1. Ya, entonces vamos al siguiente parámetro que vamos a evaluar, que es el grado de saturación del suelo. ¿Dónde estamos? Un momento. Ya.
Entonces vamos a ver ahora el grado de saturación del suelo, que es otro parámetro. Hemos visto el ángulo de inclinación, que es este aquí, este ángulo alfa, la inclinación del talud. Ahora vamos a ver el parámetro del grado de saturación del suelo, que es M en este caso, ¿no? ¿Cómo influye M dentro de este valor de F? Vamos a ver vamos a ver qué gráfico genera, ¿no? Cuando variamos este valor. Entonces, repetimos nuevamente todo ese código que hemos visto anteriormente aquí. Todo ese código lo vamos a repetir, pero ahora para el valor de M, ¿no? Está acá. Entonces yo lo ejecuto nada más, porque ya todo está aquí escrito, no tengo que desarrollarlo, pero bueno. Entonces lo único que estoy haciendo ahora es elegir valores de M, que es la saturación del suelo, o sea, es un porcentaje que va a variar entre 5 a 95%, y voy a tener 100 valores, ¿no? Entre esos dos intervalos. Y ahora voy a calcular aquí ese valor de F para cada uno de estos valores de saturación del suelo, ¿no? De M. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, cuando yo tengo ya todos estos valores, yo simplemente ejecuto la función que grafica, ¿no? Perdón, yo ejecuto el código para graficar esto que hemos visto acá arriba, similar, pero para el valor de M. Entonces, nuevamente, tengo el grado de saturación del suelo, que recuerden es una fracción, es un porcentaje, va de 0 a 1, y tengo el factor de estabilidad del talud, que ya hemos visto que si es menor a 1, se desliza, si es mayor a 1, es ligeramente susceptible, ¿no? Pero no se desliza completamente. O sea, no corre el peligro de que se va a deslizar, ¿no? Un peligro inminente. Entonces, tengo nuevamente esta recta F azul, que es la variación del factor de estabilidad con respecto a M, ¿no? Al grado de saturación. Entonces, si se dan cuenta, cuando los valores son bajos de M, cuando los valores de M son bajos, el factor de estabilidad es alto, ¿no? O al menos es relativamente alto. Y va variando de forma lineal, ¿no? Conforme va variando el valor de M, ¿no? Casi cuando llega al 100% casi, ya el factor de estabilidad es menor a 1, ¿no? Ya tenemos ya un riesgo ya de deslizamiento. Ya la probabilidad de que se deslice ya es más alta, es muy alta, ¿no? Entonces, estos son dos ejemplos de cómo podemos, en este caso, evaluar un parámetro dentro de una ecuación. ¿Cuál es el valor que tiene? Sí, les soy sincero, esta parte es un poco, ¿cómo se podría decir? Sí, tener que estar explicando todo esto es un poco complicado porque utiliza diferentes funciones, utiliza diferentes parámetros, pero es parte del trabajo que se realiza para analizar información, para analizar modelos matemáticos. Ahora sí vamos a pasar a la parte de simulación. Ya tengo los gráficos, ya tengo la información. Entonces vamos a ver de qué trata la simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo lo que realiza es, la simulación de Monte Carlo consiste en repetir o duplicar características, repetir comportamientos de un sistema real. Es decir, nosotros vamos a simular un proceso, que en este caso es la ecuación que hemos visto acá arriba. Lo vamos a simular varias veces y vamos a tomar un promedio de todas estas simulaciones para obtener un parámetro estadístico, un promedio. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar ahora a esa parte de aquí, de la simulación de Monte Carlo. En este caso lo vamos a utilizar para analizar la incertidumbre que tiene dentro de los valores, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Yo aquí he determinado el valor de la ecuación de una manera determinística, es decir, he calculado f para un valor de c exacto, para un valor de gamma exacto, para un valor de alfa exacto, etcétera, ¿no? Todos los valores son exactos, reemplazo la ecuación y obtengo un valor. Ya, genial. Pero si yo quiero obtener un valor probabilístico, es decir, un valor que varía entre, un factor de estabilidad que va a variar entre ciertos rangos, yo tengo que realizar una simulación de Monte Carlo. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Bueno, aquí está el código, voy a utilizar directamente, ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar un módulo de estadístico para generar una distribución normal. Una distribución normal o distribución gaussiana tiene valores dentro de una, ¿cómo se podría decir? Valores aleatorios que varían, ¿no? Dentro de una distribución normal con una media, en este caso, fija y una varianza, ¿no? Por ejemplo, una distribución normal de n01, ¿qué es lo que me dice? Me está diciendo que tengo una media 0 y una varianza de 1. Por ejemplo, un valor aleatorio de esta distribución me da este valor de aquí, ¿no? Yo puedo ejecutar esto varias veces y obtengo un valor aleatorio. Ahí está. Entonces, pasamos ahora a crear las variables. Nuevamente, en este caso lo que yo voy a elegir son dos parámetros de la ecuación que son C y Φ. ¿Ya? Esto es aquí, el ángulo de cohesión, perdón, la cohesión, y Φ, que es el ángulo de fricción interna. Entonces yo voy a variar estos parámetros para realizar la simulación de Monte Carlo.
¿Qué significa? Significa que yo voy a tomar valores aleatorios de C y valores aleatorios de phi para obtener valores aleatorios de F. Eso es lo que voy a realizar en la simulación de Monte Carlo. Entonces, todo eso lo vamos a... todo eso está desarrollado aquí dentro de Python, ¿no? Ya. ¿Dónde estábamos? Bueno, ya. ¿Dónde estaba la parte? Ya, vamos a ejecutar el código. Nuevamente, los parámetros que he elegido, que son C y phi, que vamos a variarlos, los vamos a variar con esta distribución normal. Son valores, un valor exacto, un valor que quiero definir, que quiero que varíe, que quiero que sea, por ejemplo, ¿no? En este caso voy a elegir los valores 0.20, 0.25, que son los coeficientes de variación. Es decir, la cohesión tiene un valor fijo, pero yo voy a elegir un coeficiente de variación que me va a decir, ¿no? Va a variar de un rango a otro, ¿no? Voy a terminar y comienzo a explicar, ¿no? Algunas cositas adicionales. ¿Dónde estamos? Ya. Tengo acá ahora los parámetros que yo he variado, tengo aquí los parámetros, el factor f, por ejemplo, ahora que yo he variado estos valores, también voy a obtener un factor de f que va a ser aleatorio también. Por ejemplo, yo ejecuto esto varias veces y obtengo un valor de f distinto, ¿no? Ya no tengo un solo valor que era 1.15, sino ahora tengo diferentes valores, 1.36, 1.5, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, en la simulación, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a repetir este ejemplo 10.000 veces, lo voy a repetir, pero simplemente voy a utilizar Python para no demorarme 10.000, varias horas, ¿no? Realizando esa repetición. Simplemente lo ejecuto con este bucle, ¿no? Dentro de Python. Entonces, yo lo ejecuto aquí, se demora unos segundos, y calcula, ¿no? Realiza el cálculo de este parámetro, ¿no? Está realizando, en este caso, la simulación de Monte Carlo lo que está haciendo es calcular el valor de f unas 10.000 veces para diferentes valores aleatorios, en este caso de C y de phi, ¿no? Que son parámetros de la ecuación que hemos visto anteriormente, ¿no? Que estamos viendo acá arriba. Ya, entonces vamos aquí abajo, ya está. ¿Dónde estábamos? Acá. Ya está hecho, ya está realizada esa simulación y la información de esta simulación se ha guardado dentro de una lista. Entonces yo voy a visualizar esa simulación que he hecho, yo la voy a visualizar para entender qué es lo que cuál es el resultado que se ha encontrado. Y nuevamente, ¿no? Ahora tengo un factor de estabilidad que ya no es un solo valor, sino una distribución de datos, ¿no? Es decir, el factor de estabilidad varía de acuerdo a diferentes valores. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos esta distribución, tenemos un valor vertical de 1, que es el factor de estabilidad límite, por así decirlo, a partir del cual se desliza para la izquierda, para la derecha no se desliza. Y tenemos, ¿no? Los valores de aquí. Tenemos estos valores. Si se dan cuenta, la mayor parte de la distribución se encuentra por arriba de 1, que corresponde, ¿no? Al valor que habíamos encontrado de 1.15, que era un valor que está por encima de 1 y es un valor ligeramente susceptible, ¿no? Un deslizamiento. Ahí está. Esa es la simulación que se ha hecho para obtener estos valores. Ahora, también puedo realizar la simulación y obtener valores distintos, pero de la misma forma en que realizamos aquí arriba estos gráficos, ¿no? Pero de una manera ya también probabilística, ¿no? Vamos a ejecutarlo también para terminar. ¿Dónde está? Aquí está. Todo esto aquí lo ejecuto nuevamente. Demora un momento, como son varios, como está realizando simulaciones por cada escenario distinto, se demora un momento en cargar la información. La cantidad de 10.000 veces, en realidad, no, se puede elegir la cantidad de simulaciones que deseas. Es decir, si yo ejecuto si yo solamente mientras más simulaciones yo realice, más cerca me voy a encontrar del valor real, ¿no? Que estoy buscando. Creo que se le llama la ley de los los grandes números, algo así, en el cual si yo utilizo más simulaciones voy a obtener una aproximación más exacta, una aproximación más cercana, ¿no? Del valor real que estoy buscando. Entonces, como yo escogí en este caso solamente 10.000, más que nada para que no se demore tanto cargando la información, procesando la información, obtengo esta distribución, ¿no? Pero en realidad puedo utilizar muchas más repeticiones, ¿no? Muchas más simulaciones. Sí, los parámetros que utilicé en este caso para generar los valores aleatorios son C y phi, son estos de acá. C y phi hace referencia a esto de aquí, vamos a la ecuación otra vez.
acá arriba. C está acá, C es este valor de aquí, C es el ángulo, perdón, es la cohesión del suelo, y phi es el ángulo de fricción interna del suelo. En este caso estoy usando estos dos parámetros que son parámetros del material del suelo, ¿no? ¿Ya? Entonces yo estoy utilizando estos dos parámetros. Yo lo que estoy haciendo, recuerden, en esta simulación de Monte Carlo, lo que yo estoy haciendo es variar estos dos parámetros, los estoy variando, estoy tomando valores aleatorios de estos parámetros con la finalidad de obtener valores aleatorios de f. No sé si se entiende. Porque yo, de una manera determinística, yo solamente elijo un valor exacto para cada uno de estos parámetros y obtengo un valor exacto de f. Hasta ahí todo genial, ¿no? Pero si yo quiero obtener una forma más probabilística de entender cómo podemos obtener un valor de f, yo lo que hago es justamente eso, ¿no? Tomar valores aleatorios de estos parámetros, que también podría tomar valores aleatorios de alfa y de gamma quizás, o de zeta, pero en este caso solamente me centro en c y phi, ¿no? Que son estos valores de acá, ¿ya? Entonces todo eso, todo este código que estamos viendo aquí es, la finalidad de todo este código es el de realizar la simulación de Monte Carlo, ¿no? Que estamos viendo. Dice Python es interpretado y no compilado, sí, así es. ¿Se puede hacer algo para acelerar el proceso para grandes números? Cython puede ser. Claro, Cython se utiliza para acelerar el procesamiento de un código, ¿no? Dentro de Python. Pero como aquí estamos usando NumPy, la librería que estamos usando aquí es NumPy para realizar los cálculos. Si se dan cuenta dónde estamos, todo este cálculo que realizamos lo hacemos con NumPy. Bueno, en algunos casos hacemos comprensión de listas, pero aquí estamos usando NumPy, por ejemplo. NumPy es una librería de Python que utiliza C debajo del código fuente, ¿no? Dentro del código fuente de NumPy también tiene código en C, y por lo tanto también es más rápido que Python, que solamente usar Python, ¿no? Entonces, por eso NumPy es tan usado también en Python, porque es muy rápido. Y en este caso lo estamos usando para que sea más rápido también el cálculo, ¿no? De la simulación de Monte Carlo. Pero sí, ahí el código se puede optimizar también. Los códigos se pueden optimizar. Los parámetros aleatorios les puedes poner un rango. Ya, no, sí, le estamos colocando un rango a los parámetros aleatorios. Están aquí. Creo que ahí me faltó explicarlo. Yo aquí, en esta parte de aquí, en este bloque de acá, yo estoy creando los parámetros aleatorios. Por eso le coloco aquí el nombre random params. Estos parámetros aleatorios están usando la lista inicial. Si recuerdan, acá está la lista inicial de parámetros. Vamos acá arriba. De esta lista de parámetros iniciales, esa es la forma determinística, ¿no? Yo elijo parámetros fijos y calculo un valor de f exacto, ¿no? Que era 1.15. Ahí está. Esa es la forma determinística. La forma probabilística, como la simulación de Monte Carlo, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, en este caso, tomar dos parámetros que son c y phi, y los va a variar de acuerdo a una distribución que yo quiero elegir. En este caso yo estoy eligiendo una distribución normal, ¿no? La distribución gaussiana. Si se dan cuenta, el resultado también es una distribución gaussiana, porque he utilizado también una distribución gaussiana para los parámetros, ¿no? Entonces por eso tengo esa forma, ¿no? Entonces yo utilizo esos parámetros, y en este caso yo he utilizado estos valores de aquí. Para el ángulo de cohesión he utilizado un coeficiente de variación de 0.2, ¿no? O sea, el ángulo de cohesión va a tener un valor exacto, que en este caso va a ser 25, pero va a variar entre el rango de 0.2 veces 25, ¿no? O sea, un 0.2 de coeficiente de variación. O sea, un 20%, más o menos 20%, por así decirlo. Y para la parte del ángulo de fricción interna, los radianes, está esto de aquí, ¿no? Este valor en radianes de 30 y 0.25 veces este mismo valor, ¿no? Esos son los valores, ese es el rango, por así decirlo, que voy a utilizar para calcular. ¿Ya? Esta función, bueno, esta parte más que nada es la parte de la sintaxis de Python. Stats.norm es la distribución normal, es una forma de representar una distribución normal dentro de Python. Ese es el código, ¿no? Utilizado para representar una distribución normal. También se puede usar NumPy para representar una distribución normal, pero en este caso estamos usando SciPy, ¿no? Y RBS es lo que hace es seleccionar un valor aleatorio de esta distribución normal. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. ¿Dónde estábamos? Ya, esto de aquí es el resultado general, ¿no? Del valor de f con la simulación de Monte Carlo. Hemos variado los parámetros de c y phi usando una distribución normal para cada uno de sus valores, y por lo tanto también hemos obtenido una distribución normal para el valor de f. Pero en general los valores se encuentran por arriba del valor de 1, ¿no? O sea, tengo un rango de incertidumbre, pero ahora tengo una forma ya probabilística, ¿no? Determinar que justamente el valor de f es de 1.1, está entre, por así decirlo, está entre 1 y 1.25, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Dependiendo de qué intervalo de confianza yo quiera elegir, ¿no?
Vamos ahora abajo. Ahora vamos a la parte de donde estamos. Ya. Ahora vamos a generar gráficos para en este caso, para otros parámetros, como por ejemplo el ángulo de inclinación del talud. ¿Ya? ¿Dónde estamos? A ver, un momento. Mm, ya, ahí está. Ahora sí. Este gráfico de aquí, que he creado, ya lo había creado. En este caso estoy colocando el ángulo de inclinación del talud, pero ahora con la probabilidad de fallo. ¿Ya? La probabilidad de fallo, ¿dónde está? Me parece que aquí lo mostré, no lo había explicado. Esta probabilidad de fallo, ¿cómo yo la estoy calculando? Esto de aquí es la probabilidad de fallo, no es ya no es el factor de estabilidad. Es decir, la probabilidad de que el talud se deslice está aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? ¿Cómo se podría decir? Al realizar la simulación de Monte Carlo, yo estoy obteniendo valores de f diferentes, ¿no? Estoy obteniendo valores de f que son, por ejemplo, ¿no? Como acá arriba, como acá arriba colocábamos, ¿no? Aquí, ¿no? Acá yo tengo los valores. Yo cuando, ¿cómo se dice? Cuando yo ejecuto esta función de aquí, yo estoy obteniendo valores de f aleatorios, ¿no? Entonces, cuando yo realizo las 10.000 simulaciones, ¿no? Todas estas simulaciones, puedo hacer 10.000, 100.000, etcétera. Yo lo que voy a hacer es un conteo. ¿Cuántos valores son menores a 1? Y los voy a dividir entre los cálculos que realizó en total. Entonces, cuando yo divido todos esos valores menores a 1 entre todas las simulaciones en total, yo voy a obtener una probabilidad, que es la probabilidad de que este valor sea menor a 1 o la probabilidad de que falle el talud, ¿no? De que se deslice. Entonces, es esta probabilidad de aquí. Entonces, cuando yo realicé la simulación de Monte Carlo, justo acá lo mostré, me mostró, ¿no? Probabilidad estimada de fallo 0.22%, ¿no? ¿Por qué? Porque el 22% de las simulaciones generó un valor de f menor a 1, ¿no? En este caso. ¿Ya? Entonces, nuevamente, vamos a ver aquí la probabilidad de fallo. Está acá, pero ahora con respecto al ángulo de inclinación del talud. Ese es lo que estoy graficando ahora en base a los datos que tenía, ¿no? Nuevamente, ¿qué es lo que vemos aquí? Para valores bajos de inclinación, la probabilidad de fallo es nula prácticamente, pero conforme pasa ya a 20 grados, 30 grados, 40 grados, ya comienza a elevarse la probabilidad de fallo, ¿no? Ahora, esta probabilidad de fallo, ¿de dónde le he sacado? Nuevamente lo he sacado de las simulaciones de Monte Carlo, ¿no? De aquí. Es decir, yo no he utilizado una ecuación directamente para calcular la probabilidad, solamente lo que he hecho es realizar simulaciones del valor de f para calcular esta probabilidad, que es una forma, por así decirlo, más robusta de calcular esta probabilidad, ¿no? Entonces, el ángulo de inclinación varía de esta forma con la probabilidad de fallo. Ahora, ¿qué otro parámetro podemos utilizar? Podemos utilizar el parámetro m, ¿no? Vamos a ejecutar nuevamente todo este código. ¿Dónde está? Acá está. Se demora un momento en realizar el cálculo y luego genera el gráfico, ¿no? Ya está. Y ese sería el último gráfico, ¿no? En este caso, este gráfico es parecido al anterior, pero en este caso estoy evaluando el grado de saturación del suelo, que era el parámetro M, ¿no? De la ecuación original, ese parámetro que está acá arriba. Entonces, el valor, en este caso, también varía de la siguiente forma, ¿no? Cuando los valores de saturación son bajos, la probabilidad de fallo es también muy baja, es nula, hasta 0.4. Ya cuando aumenta un 50%, 60%, etcétera, el valor ya aumenta, ¿no? Ya la probabilidad de fallo ya es mucho más alta y la probabilidad de que se deslice ya es muy alta también, ¿no? El peligro ya es más alto. Que tiene sentido porque es justamente lo que vimos aquí arriba, ¿no? Cuando aumentábamos el valor de m, el factor de estabilidad también aumentaba, ¿no? Perdón, el factor de estabilidad f también disminuía, perdón. Y obteníamos, ¿no? Justamente el cruce estaba alrededor del 90%, ¿no? Lo mismo para el valor de inclinación del talud. Cuando aumenta la inclinación, el factor de estabilidad disminuye también, ¿no? Y ya está. Eh, bueno, hasta ahí, esa parte, todo esto de aquí sería la parte de la simulación de Monte Carlo, ¿no? El código es, como les digo, es un poco complejo si es que ustedes no han usado Python, si ustedes recién quizás están interesados en aprender Python y no lo han visto anteriormente, todo este código les va a parecer complicado,
obviamente les va a parecer complicado, a mí también me parecía complicado la primera vez que vi esta información. La primera vez que comencé a ver toda esta información también me pareció complicado, no la entendía, tenía que estar revisando poco a poco. Luego, ya conforme yo comenzaba a entender mejor las librerías, Python Bash, revisaba, ¿no?, la información en Python básico, etcétera, ya comenzaba a entender mejor de qué trataba, ¿no? Por eso justamente hacía, por ejemplo, hincapié en estos temas, ¿no? Estas cositas de aquí que están, estos detalles, ¿no? El módulo typing, etcétera, todo esto es simplemente la parte de la sintaxis de Python. No es tanto la parte aplicada, pero es una herramienta que nos permite realizar el trabajo que estamos buscando realizar, que es la simulación de Monte Carlo, ¿no? Entonces, todo ese trabajo que hemos hecho ya está descrito aquí. Solamente tendría que ser reusado nuevamente para otros trabajos. Es decir, yo acá el ejemplo de simulación de Monte Carlo ya lo tengo. Lo único que puedo cambiar simplemente es la ecuación que voy a utilizar, ¿no? Ya no tendría que usar este modelo, puedo usar otro modelo, como por ejemplo un modelo de estimación de recursos. Yo puedo utilizar un modelo de estimación de recursos y variar sus parámetros para obtener una simulación de Monte Carlo que me permita analizar la incertidumbre, ¿no?, del volumen que voy a estudiar, del volumen que quiero estimar. ¿Ya? Entonces, yo puedo utilizar cualquier tipo de ecuación, cualquier tipo de modelo matemático, perdón, para realizar la simulación de Monte Carlo. De hecho, hace unos meses recuerdo haber visto un taller que hubo también, una conferencia que realizó un ponente acerca de la simulación de Monte Carlo, pero para la estimación de un volumen, para la estimación de recursos en un pórfido de cobre, me parece que era. No recuerdo mucho los detalles acerca de eso, pero también usaba la simulación de Monte Carlo. Es decir, lo que hace es analizar la incertidumbre de una manera probabilística. Es decir, está evaluando diferentes escenarios con la finalidad de poder estimar, ¿no?, cuál puede ser el valor exacto que queremos, o que en este caso que tiene, ¿no?, el fenómeno que estamos estudiando. En este ejemplo era era un riesgo de deslizamiento, o sea, una probabilidad de que el talud se deslice, y como resultado tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos todo esto de aquí. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Ya. Ya, pues, entonces, todo esto de aquí es ese trabajo que se ha realizado para la simulación de Monte Carlo. Como les digo, solamente si ustedes quieren realizar su simulación de Monte Carlo en Python, solamente reemplazan el modelo que quieren utilizar, los parámetros que van a utilizar también de entrada, y generan, ¿no? Generan su propia simulación. Eso sería todo, ¿no? Ese sería todo este taller. No hay nada más. No hay nada más por ver en este caso. Como les dije, es un poco complicado de entender al principio porque, bueno, tenemos la parte, ¿cómo se dice? La parte de la sintaxis de Python que es aquí en este caso es un poco más cargada, ¿no? No es tan fácil de entender si es que es la primera vez que uno ve Python. Pero se demuestra aquí que funciona, ¿no? Tenemos los resultados, estamos generando resultados que se pueden aplicar, ¿no? Ese es justamente el objetivo de ese taller, demostrar que funciona, que es útil. ¿Dónde está? Allá, las preguntas, ¿no? A ver, un momento. Me dice... ya. Bueno, ya, lo de los parámetros aleatorios, sí, como les digo, establecemos un rango. En este caso es un criterio. El criterio, tenemos que utilizar un criterio, ¿no? ¿Qué valores podemos utilizar dentro del parámetro, ¿no? ¿Qué valores aleatorios podemos utilizar? No podemos decir, por ejemplo, no podemos usar valores negativos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la simulación, por ejemplo, tenemos que tomar valores reales, por así decirlo, valores que podrían suceder dentro de la naturaleza, ¿no? En el ángulo, por ejemplo, puede ser un ángulo entre 0 y 80, 90 quizás, ¿no? Pero son valores que tienen que ser reales, ¿no? Consistentes con la realidad. Entonces, por eso se toman esos rangos. Y en este caso utilizamos distribuciones aleatorias, ¿no? Como la distribución normal. ¿Dónde está? ¿Qué otra pregunta tenían? Dice en el gráfico de probabilidad, ¿hay alguna forma de poner cuánto representa la probabilidad? Si bien es cierto, las mayorías de simulaciones están por encima de 1, ¿cómo podríamos representar en porcentaje? Si te refieres a... A ver, espérate, déjame ir a esa parte. Yo acá calculé la probabilidad de fallo. La probabilidad de fallo se ha calculado de la siguiente forma.
yo he hecho 10.000 simulaciones. De estas 10.000 simulaciones, hay algunos valores de f que van a ser menores a 1. Estos valores de f menores a 1, yo los estoy dividiendo entre el número de simulaciones totales para obtener la probabilidad de fallo. Eso es lo que estoy haciendo. Es por eso que me salió una probabilidad de fallo de 0.22, ¿no? Para esta simulación. Entonces, en el gráfico simplemente yo estoy colocando esa misma probabilidad de fallo, pero para diferentes valores de los parámetros, ¿no? Nada más. Ya. Ya. ¿Qué más? El link del Júpiter. Ya, el link de esta aplicación ya lo había compartido, también está, ahorita creo que lo ha compartido también Nilsson. Ahí está, ¿no? Ese es el repositorio, es decir, ustedes pueden entrar a ese repositorio y revisarlo en cualquier momento. Hay diferentes tutoriales, no solamente para este tipo de información, para este tipo de tema, sino para diferentes temas. ¿Dónde estamos? Acá está. ¿No? Ahí está, ese es el índice. Aquellos que si a alguno les interesa algún tema específico, lo pueden revisar en cualquier momento y realizar, ¿no? En este caso aprender, en este caso el código en Python utilizado, ¿no? Para cada uno de estos temas. Ahí está. Cada mes voy agregando nuevos tutoriales, cada vez salen nuevos tutoriales, en este caso para el mes de mayo ya he agregado nuevos tutoriales, como por ejemplo el del variograma. Luego van a salir otros tutoriales para diferentes temas, para visualización, para machine learning, para... ¿Qué más? También hay diferentes temas para geología. También está el tema de el uso, por ejemplo, de QGIS, etcétera, ¿no? Hay de todo tipo de aplicación que se puede utilizar. Ya, ya con el tiempo iremos viendo cuál se agrega, ¿no? Bueno, yo creo que ya eso sería todo ya para este taller. No hay nada más que tenga que presentar. Les agradezco su tiempo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Aquí terminaría, ¿no? Todo el taller.